¿Qué tal? Buenas noches, doctor Mauricio. Buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala y deseamos profundizar en el tema sobre la diabetes y pacientes con esta enfermedad y cómo tratarlos para la implementación de un programa de salud dirigido a este tipo de pacientes en un hospital en la ciudad de Guatemala. Así es. Y deseamos que nos ayude a investigar o a aprender sobre este tema. Esta entrevista está programada con una duración de aproximadamente 20 minutos y toda la información que nos brinde será tratada con confidencialidad y no se compartirá nada públicamente. Por eso pregunto, ¿está de acuerdo con que grabemos la entrevista? Sí, estoy de acuerdo. De antemano le agradecemos por compartirnos sus conocimientos y brindarnos un momento de su tiempo. Es un gusto. Gracias. Comencemos con ¿cuál es el tratamiento de cada tipo de diabéticos? Bueno, tenemos dos tipos de diabetes, básicamente. La tipo 1, que es el que se le llama insulino dependiente, que su tratamiento es insulina. Y el tipo 2, que es el más frecuente de las personas adultas, que se maneja por medio de medicamentos tomados tipo pastillas. Bueno. ¿Es común que un paciente cambie de tratamiento entre un tratamiento oral o uno inyectado? Bueno, de hecho, exceptuando al diabético juvenil, que ellos desde el principio tienen su tratamiento insulínico, el paciente diabético tipo 2, que es el que se maneja con tratamiento en pastillas, luego de 10 años de tratamiento continuo, tienen la capacidad de hacer resistencia a las medicaciones y se ve uno forzado al cambiar la insulina y o siguiendo el protocolo por descontrol. Muchas gracias. ¿Los pacientes tienden a aumentar su medicación a lo largo de su vida? De hecho, sí. Como decíamos al principio, cuando uno hace el diagnóstico, lo hace por exceso de azúcar a nivel sanguíneo, que se manifiesta con la triada de la diabetes, que es la que nosotros conocemos como la polidipsia, poliuria y polifagia, que quiere decir que tienen mucha hambre, mucha sed y mucha orinadera. Es básicamente la sintomatología que los invita a consultar, que es algo que no se explica. Entonces va uno decidiendo cómo manejar al paciente, siempre prevaleciendo que la primera premisa sea el cambio de vida y el ejercicio, y si con esos dos cambios no se logra un control, pues optar por las medicinas. Muy bien. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan los pacientes con diabetes en cuestiones de salud? Bueno, según las estadísticas se sabe de que un paciente diabético puede aumentar la probabilidad de los procesos infecciosos hasta 5 veces más que una persona no diabética. Tienen mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares, el único beneficio que tiene el diabético es que a ellos se infartan con un infarto silencioso, o sea, no les duele. Pero las complicaciones más serias sería a nivel del ojo, que hay daños severos a nivel de la retina, entonces es la retinopatía diabética. A nivel del riñón pueden llegar a ser una insuficiencia renal crónica, o sea, un daño severo a la función renal. Y a nivel de los nervios, pues tienen la famosa neuropatía diabética, que es un dolor de tipo neural que es bastante insoportable. Hablando de pacientes y sus medicamentos, ¿es común que estos dejen de tomarlos y cuáles serían las razones que los llevan a hacer eso? Bueno, en este punto me voy a poner de los dos lados. Les voy a hablar como profesional de la salud y les voy a hablar como diabético. Yo tengo 19 años de ser diabético, tipo 2, y uno se llega a aburrir de los tratamientos. Entonces, si no hay un buen seguimiento, esto tiende a ser progresivo.
Entonces uno como que se va atreviendo a hacer cosas que ya sabía que eran prohibidas, pero así como que poquito a poco va uno cediendo y como respuesta directa, pues es el descontrol de su glicemia. Bueno, los pacientes hablando de los pacientes y sus citas, ¿es común que estos sean constantes con la cita o tienden a dejarlo? Bueno, ahí volvemos al interés que se le ponga uno como profesional de la salud y otras como el sistema de salud en sí. O sea, un buen programa de control puede conducir a una periodicidad más espaciada de citas, ya que se le educa al paciente y se le logra el control más constante. Entonces necesitaría de alguna manera pues tener un programa de control de glicemias, y si estas están entre límites normales, pues se puede dar uno la holgura de poder citarlos a más espacio de tiempo. Teniendo un tratamiento más que todo personalizado, como lo que usted me acaba de decir, ¿piensa que los pacientes sean más constantes con este tipo de tratamiento personal a cada paciente, que se esmeren más en controlar su enfermedad? Yo pienso que sí. Yo pienso, opinión muy personal, profesional, que el paciente cuando se entera de una enfermedad crónica viene acompañada hasta una carga emocional. Para el que tiene orientaciones religiosas puede llegar a pensar que es un castigo, ¿no? Que por un comportamiento, pues porque Dios se lo puso en el camino. Entonces obviamente ahí es donde el seguimiento personalizado identifica ese tipo de situaciones para, haciendo un manejo integral, se logre mantener al paciente motivado para que sus controles sean más estables. Un paciente diabético, ¿cómo se maneja día a día? ¿Cuál es el plan que se les brinda a ellos? Bueno, la mayoría de veces nosotros recomendamos un plan de dieta de 1000 a 1200 calorías por día, ¿sí? Y obviamente tenemos que entrar como a un balance, o sea, le tenemos que dar una carga de energía equivalente a la cantidad de energía que debe gastar, ¿no? Entonces, si lo vemos como una cuenta familiar, o sea, si a la señora se le da un gasto, pues el ideal es que lo que se le dé en ingesta a la bolsa, pues al final del día pues ya no tenga. Esa es la función ideal. Siguiendo con ese mismo ejemplo, un diabético se descontrola porque comienza a comer más de lo que realmente el cuerpo necesita. Entonces esa azúcar de sobra se le queda como en reserva y por eso se le sube. Hablando de pacientes diabéticos y su enfermedad, en tema de emergencias, ¿es común y cuáles son los tipos de emergencias que se manejan relacionadas a la diabetes? Bueno, aquí tenemos bastante tela que cortar. La más seria sería la hipoglicemia, o sea, es la disminución aguda del azúcar circulante. Generalmente se da cuando un paciente está descontrolado o tiene factores propios como procesos infecciosos que, aunque ellos pretendan con la dieta y el ejercicio lograr su control, el mismo proceso infeccioso se los impide. Entonces se les cae la cantidad de azúcar circulante, entonces es una emergencia. Y aparte de otras complicaciones,
Solo para mencionarlas, como la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar, que ya son manejos básicamente por quedarse sin insulina el cuerpo, por decirlo de esa manera. Estos pacientes, digamos, en el tipo del coma, ¿cómo se puede manejar el tema de la emergencia? ¿Qué tanto tratamiento necesita? Ok, generalmente en el coma es la pérdida de la conciencia que tiene el paciente. Entonces, ahí se pone en juego la integración del núcleo familiar, en donde obviamente de nada sirve entrenar a la paciente o el paciente que va a sentir sudoración, que se le va a poner nublada la vista y que puede llegar a perder la conciencia porque él no va a tener la capacidad mental de decirlo. Eso generalmente tiene que ser la familia que identifica el cuadro. Pero para llegar a esto es una historia de un paciente mal portado por mucho tiempo y sin ningún tipo de control. Ya que estamos hablando de emergencias, quería saber cómo se manejan los pacientes diabéticos en emergencias que le puede dar a cualquier tipo de personas, sea una fractura, una cortada, algo así. ¿Es diferente el tratamiento para este tipo? Sí, de hecho, un paciente diabético no controlado puede tener problemas hasta con la extracción de una muela. Obviamente, un paciente no controlado tiene más incidencia de procesos infecciosos, o sea, para decirlo en vocablos más sencillos, las heridas se les infectan más fácil, porque digamos, así las bacterias les gustan el ambiente dulce, entonces eso favorece a que sus infecciones sean más fuertes, sean con microorganismos más resistentes, puede tener problemas de población, puede tener problemas de conciencia, entonces sí es un problema serio el hacerse un procedimiento con un paciente diabético no controlado. Un paciente controlado es un paciente normal en el cual puede realizársele procedimientos quirúrgicos sin ninguna inconveniente por la diabetes. O sea, puede haber propios de la edad, de arriba de los 40 años, pues uno ya tiene que tener otros cuidados por propios de la edad, pero serían los mismos si el paciente fuese diabético y estuviera controlado. Ahora trasladándonos de emergencia a consulta externa, ¿en qué casos son necesarios la presencia física del paciente con un médico? Bueno, ahí tenemos mucha tela que cortar, pero diríamos las consultas presenciales son indispensables hasta el punto en que el paciente esté controlado, ¿sí? Que pueden ser semanales, quincenales y las ya, digamos, estandarizadas mensuales. En caso de contar con laboratorios a domicilio o vías de comunicación digital entre el paciente y el médico, ¿qué tan necesarias se volverían ahora la presencia física del paciente? Bueno, si tuviéramos eso es muy a título personal, estamos hablando de un ambiente ideal, que es lo que uno dijera, bueno, poder del médico extenderse a una atención más personalizada, yo considero que sería un buen punto, porque se podría establecer rangos de una glicemia en el sentido automatización, en el sentido de automatización, que si el rango estuviera en alto, pues tuviese la capacidad de manejar una agenda de emergencia, de indicarle por el resultado, hacer una cita pronta o dejarla programada. Generalmente nosotros
en la costumbre tenemos que el paciente diabético, su control de glicemia es más o menos una semana antes de su cita. Entonces, si tuviésemos esa facilidad de la automatización, pudiéramos tener una agenda más móvil, en la cual si el dato fuese que estuviera descontrolado, aunque no tengamos al paciente, tendríamos la capacidad de poder priorizar la atención del paciente descontrolado versus versus el controlado, que podemos seguir un programa estandarizado de cita mensual. Gracias. Yéndonos a otro campo, en caso de contar con un paramédico cerca de una emergencia con un diabético, ¿qué es lo indispensable que debería contar esta persona? ¿Un personal paramédico? Sí, hablando de para atender una emergencia rápida y se sabe que el paciente es diabético. Bueno, obviamente el equipo básico de un paramédico de emergencia pues sería disposición de soluciones, entiéndase sueros, para poder proporcionarle la atención inmediata, ya que si lo ponemos en un punto de vista coloquial, si le podemos poner un término, el paciente con hiperglicemia, básicamente el tratamiento es diluirlo. Entonces lo más fisiológico es ponerle sueros para que el exceso de orina, en la orina salga el exceso de azúcar. Disculpe, Ajá. ¿qué es hiperglicemia? La hiperglicemia, perdón, uno tiende a creer que todo el mundo lo sabe, es el aumento del azúcar. El aumento del azúcar. Ajá. Hiper es mucho y glicemia azúcar, ¿verdad? Entonces la hiperglicemia es azúcar por arriba de lo normal. Gracias. Y en el caso de que en nuestro hospital donde estamos manejando, si quisiera crear un plan mensual de atención al diabético, ¿qué es lo que debería de contar este plan en su opinión? Bueno, tener un buen equipo integrado. ¿A qué me refiero? Primero, como ya estoy viendo que tienen su planeación, un laboratorio que no sea solo eficiente sino eficaz, ¿no? Para poder dar una respuesta oportuna, equipo de médicos que estén entrenados en el tema y un personal paramédico atento a apoyar el manejo tanto de las hipoglicemias, que es cuando se les baja el azúcar, y las hiperglicemias, que son las subidas de azúcar. Bueno, muchas gracias. Creo que con estas preguntas finalizamos la entrevista. Gracias por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos, que nos serán de mucha ayuda en nuestra investigación. Bueno, para mí es un gusto y un placer poder ayudarlos y en la medida de lo posible pues apoyarlos en el sentido de que están tratando de integrar la tecnología al manejo del paciente por demás complicado como es el paciente diabético. Gracias. Gracias a usted.